La Ruby, gracias. Y ahora sí estamos grabando. Así que partamos, porque esta clase es un poquito densa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que es un antimicrobiano? Vamos a definirlo rápidamente, ¿no es cierto?, como una sustancia química, ¿ya?, de origen natural o sintético. Recuerden que la palabra química no siempre es sintético, ¿ya? Y está mal usada cuando hablan en la tele de que las sustancias químicas son malas, ¿ya? Recuerden eso. Ustedes tienen como personal de la salud que está en preparación, ¿no es cierto?, pero ya está adquiriendo un conocimiento mayor, tienen que informar a todos, a toda la gente, ¿ya? Tienen que ir educándola. Y estas sustancias químicas, por ejemplo, como los antimicrobianos, pueden ser naturales o sintéticos, ¿ya? ¿Cuál es su propósito? Interferir directamente con la proliferación de los microorganismos, ¿ya?, a concentración que sea tolerada por el huésped, ¿ya? Yo no saco nada con tener un antimicrobiano excelente para matar Escherichia coli, pero que a mi hospedero, ¿no es cierto?, a mi paciente, le va a provocar una, ¿cómo se llama?, una hemólisis ya de su eritrocito, ¿no es cierto?, o una falla hepática o una falla renal. Bien, tienen que ser toleradas, no tienen que ser tóxicos, ¿ya? O sea, no podemos andarle dando cloro en agua. Entonces, ¿cómo tiene que ser un agente antimicrobiano? Bien, como ya lo habíamos visto en las diapos de la semana pasada, ¿ya?, también los antibióticos o antimicrobianos se les suman las mismas características: tener una toxicidad selectiva, ¿ya?, no dañar al hospedero, a mi paciente, ¿ya?, sino que dañar solo al microorganismo que está produciendo la enfermedad. Debe ser capaz de entrar en contacto con el microorganismo, penetrando las células y tejidos, ¿ya? Hay algunos antimicrobianos que no pueden eh, traspasar las barreras hematoencefálicas, ¿ya? ¿Qué ocurre con los parásitos, por ejemplo, que ustedes ya vieron hoy día recién, ¿ya?, que son algunos intracelulares, ¿ya? Necesitamos antimicrobianos que lleguen hasta ese punto donde está, o sea, dentro de la célula. ¿Bien? Y no debe alterar los mecanismos de defensa naturales del individuo, ¿ya? O sea, su sistema inmune tiene que permanecer completamente funcional. ¿Ok? Bueno, dentro de algunos problemas asociados a ello, ¿ya?, vamos a encontrar el tamaño de la población. Un mayor número de microorganismos, ¿no es cierto?, va a demorar mucho más en morir. O sea, si hay una infección muy, muy avanzada en algún paciente, yo aunque le dé un antibiótico, no se va a recuperar rápidamente. Ya se va a demorar un cierto tiempo debido a que hay una infección muy, muy grave, ya muy grande. La composición de la población, ¿ya? ¿Qué pasa si tenemos una infección mixta? Si hay bacterias, hay un virus, a lo mejor hay una levadura implicada, esto también va a afectar el tratamiento antimicrobiano. Y por último, la concentración de la gente. En la mayoría de los casos siempre se ve que es ya había tenido un problema en la conexión, me decía que tenía la conexión inestable. Ya, ahora sí. Soy yo. Ah, sí, todos estaban preguntando lo mismo. Sí, era por eso. Ya, sorry, chiquillos, chiquillas. Ya, entonces, como les mencionaba, la concentración del agente microbiano también va a influir. Casi siempre, a mayor concentración, se supone que debería eliminar la mayoría de los microorganismos.
pero siempre hay excepciones a la regla, ¿ya? Igual que como lo vimos en la clase anterior. Ejemplo de esta excepción a la regla es el etanol al 70%. Es mucho más efectivo al 70% que al 95%, que es una mayor concentración de etanol. ¿Por qué ocurre esto? Porque al tener este 30% de agua, ¿ya? El etanol 70, el que estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta porción de agua va a hacer que penetre o que ayude a penetrar mucho mejor al etanol, ¿ya? Sobre la capa o la membrana de los microorganismos. ¿Ok? O sea, el agua que aporta ayuda a penetrar mejor el antimicrobiano, ¿ya? Que en este caso sería el etanol. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre con el etanol 95? Es tan fuerte, es tan power su efecto, que lo que hace es deshidratar a las bacterias, pero las fija, ¿ya? Quedan fijadas en la superficie, por ejemplo, que yo estoy limpiando con este etanol, pero no necesariamente las va a matar o inhibir, ¿ya? Por eso es mucho mejor el de 70%. Vamos a encontrar dos formas que actúan la mayoría de los antimicrobianos, que es inhibiendo el crecimiento del microorganismo, ¿ya? O sea, frenando su metabolismo para que así mi sistema inmune lo logre atacar. Y por otro lado, causando la muerte directamente del microorganismo, la bacteria que estamos hablando. ¿Ok? Tenemos estas dos formas de acción. Entonces, ¿cómo podemos observarlo? ¿Se acuerdan de las distintas formas de medida o que yo podía ver el crecimiento de un microorganismo? Que eran la densidad óptica con un espectrofotómetro y el conteo de células viables, ¿ya? Estos dos van a ser principales, ¿ya? Así que se tienen que acordar bien de ellos para poder entender la forma de actuar de los distintos antimicrobianos, ¿ya? El primero, vamos a partir con los bacteriostáticos. Los bacteriostáticos inhiben el crecimiento de los microorganismos. Como su nombre lo dice, son bacteriostáticos, ¿ya? O sea, frenan el metabolismo de estos, ¿ya? Fíjense, acá tenemos la curva de crecimiento, ¿ya? De las bacterias, ¿no es cierto? Aquí tenemos un microorganismo que está creciendo exponencialmente y donde está la flecha negra es donde yo aplico el antimicrobiano, ¿ya? Si se fijan, ¡pum! Al aplicar el antimicrobiano se frena el metabolismo y la bacteria llega a una fase estacionaria, ¿ya? Donde no hay más replicación, por lo tanto se mantiene el mismo número de bacterias totales y yo puedo obtener un mismo conteo total, ¿ya? O sea, voy a tener una densidad óptica, ¿ya? Que son las bacterias totales, y el conteo de células viables. Va a ser igual, ¿ok? ¿Por qué? Porque cuando se desplace este antimicrobiano, este bacteriostático, o sea, si yo dejo de entregárselo a mi paciente o el paciente no se los toma correctamente, la bacteria va a volver a crecer, su metabolismo va a volver a funcionar. ¿Se entiende? Ya. El otro que tenemos acá es el bactericida. Los bactericidas, como su nombre lo dice, ¿ya? El final de las siglas, ¿no es cierto? Va a matar al microorganismo, pero, ojo aquí, sin la necesidad de destruirlo o lisarlo, ¿ya? Por lo tanto, en nuestra curva de crecimiento, al aplicar el antimicrobiano, ¿qué es lo que yo puedo observar? En mi densidad óptica o la turbidez del cultivo, la turbidez se va a mantener, ¿ya? Pero el conteo de células viables va a disminuir, porque recuerden que este es distinto al anterior y los mata, ¿ya? O sea, las bacterias se mueren rápidamente al aplicar este bactericida. Y por último, vamos a tener un bacteriolítico, ¿ya? Los agentes bacteriolíticos, ¿ya? Como su nombre lo dice, ya estos
per se lisan. La forma en que matan a los microorganismos es destruyéndolos o lisándolos directamente. ¿Qué es lo que ocurre cuando yo destruyo una bacteria en mi curva de crecimiento? ¿Ya? Fíjense, las bacterias totales van a disminuir, o sea, la turbidez del cultivo disminuye, porque todas las células están rotas, por lo tanto no hay turbidez, va a volver a aclararse este medio de cultivo. ¿Ya? Es impresionante verlo en persona. Y bueno, el conteo de células viables, como están destruidas, están lisadas, no voy a tener. ¿Ya? Van a disminuir drásticamente también. Por lo tanto, vamos a tener estos tres distintos, ¿no es cierto? Bacteriostático, bactericida y bacteriolítico. Así como una analogía un poco burda que siempre les menciono es como matar zombies, ¿ya? ¿A qué se refiere? Si ustedes han visto alguna película de zombies, ¿no es cierto? Los zombies ahí caminan y uno si los ataca y le corta un brazo, igual siguen caminando. Entonces, ¿qué es lo que sería? Sería un bacteriostático, ¿ya? Por ejemplo, me están persiguiendo los zombies y yo le disparo en una pierna a uno, ¿ya? Con mi antimicrobiano bacteriostático, ¿ya? El zombie le va a costar caminar, ¿ya? Hasta que se recupere. Y si yo no lo sigo disparando en las otras extremidades, ¿ya? Este puede llegar hasta mí y me puede comer, ¿no es cierto? El bactericida, en cambio, vienen los zombies hacia mí y yo le disparo un escopetazo en la cabeza a este zombie. ¿Qué es lo que ocurre? El zombie va a estar ahí, yo lo puedo ver, pero no me va a poder comer porque ya está muerto. Bueno, más muerto aún, ¿no es cierto? Y por último, los bacteriolíticos, ya que sería que yo a estos zombies no los ataco con una pistolita, sino que, o les tiro una, sino que los ataco con una bazooka o con una bomba. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre con los zombies? Quedan en miles de pedazos, ¿ya? Esa sería como una analogía un poco burda sobre lo que son los distintos tipos de antimicrobianos y sus efectos. Profe, Dígame. entonces se podría decir que el bacteriostático ¿Sí? es como un efecto pasajero. Claro, o sea, si yo dejo de tomarme el antibiótico que es bacteriostático, va a ser pasajero, ¿ya? Interactúan con las bacterias como un inhibidor competitivo. ¿Se acuerdan de bioquímica más o menos? Sobre los inhibidores, ¿ya? Que si yo ponía un inhibidor competitivo, iba a competir con el sustrato, pero si este inhibidor bajaba su concentración, el sustrato se podía volver a colocar en su sitio, ¿ya? Es muy parecido el sistema. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. Ya, súper. Ejemplos de ellos tenemos el cloranfenicol, ¿ya? Como bacteriostático, que se une al ribosoma de las bacterias, por lo tanto no deja que siga sintetizando proteína. La canamicina es un bactericida, ¿ya? Y la cicloserina que daña la pared de peptidoglicán de los gram positivos en la mayoría de los casos, ¿ya? Por ende, este es bacteriolítico. Como no tiene pared, ¿ya? El gram positivo se lisa, se rompe. Vamos a ver algunos antecedentes históricos cortitos, ¿no es cierto? Acá tenemos al señor Paul Ehrlich, ¿no es cierto?, que crea el salvarsan. Este es un compuesto químico, este es sintético, ¿ya? Y que podía curar la sífilis, ¿ya? Esta enfermedad producida por Treponema pallidum, ¿cierto? Y en ese tiempo, imagínense, en el 1900 y algo, todo el mundo lo llamaba la bala mágica. ¿Por qué? Porque este antimicrobiano solamente mataba a treponema, ¿ya? Y no afectaba ninguna otra parte del sistema o del cuerpo del paciente, ¿ya? Porque antiguamente se ocupaban otras terapias que la mayoría de ellas hacía muy mal al paciente.
¿ya? Vamos a tener otro personaje muy, muy icónico también, que es Alexander Fleming. ¿Ya? Ustedes creo que ya lo vieron con el profe Pato, ¿cierto? Y este señor observó al hongo penicillium, ¿ya? Tenemos aquí una foto electrónica en el lado derecho, ¿ya? El Penicillium nonatum impedía el crecimiento de Staphylococcus aureus, ¿ya? ¿Y cómo logró observar esto? Bueno, Fleming, siendo microbiólogo, ¿ya? De esa época, hizo algo que nosotros les decimos a ustedes que nunca hagan, o sea, dejar una placa de Petri abierta y además cerca de la ventana, que es lo que hizo Fleming, ¿ya? Dejó esta placa de Petri que observamos aquí con un crecimiento de Staphylococcus aureus, todas estas colonias que se observan aquí en la foto del lado izquierdo, ¿ya? Y como dejó la placa abierta, llegó un hongo, se depositó una espora del hongo y empezó a crecer. ¿Qué es lo que ocurrió? Fleming observa esta zona de inhibición que generó el crecimiento del hongo y no deja que crezca Staphylococcus aureus. Y ahí dice, wow, este honguito está secretando algo y no deja que crezca. Y ahí empieza todo lo que se llama el descubrimiento de la penicilina, ¿ya? Y de estos compuestos, y se dieron cuenta que los microorganismos son los principales, ¿ya? Generadores de antimicrobianos, ¿ya? Ellos han estado expuestos antes que nosotros a estos miles de microorganismos e interacciones entre sí, ¿ya? Todas estas interacciones que tuvieron antes de que nosotros llegásemos a la Tierra se han visto, ¿ya? De forma genética, donde se ha descubierto bacterias en la Antártica que están bajo, no sé, 500, 200 años, ¿ya? de, de nieve. Estas bacterias tienen todos los sistemas de resistencia a antibióticos que se usan actualmente. Entonces uno dice, ¿cómo esta bacteria que tiene más de 200 años ya tiene los genes de resistencia de un antibiótico que está recién saliendo? Y eso es porque las moléculas en sí se parecen y la selección empieza a funcionar en ellos. ¿Eh? ¿Que tuvo suerte? Sí, tuvo mucha suerte. Gracias a esto, a Fleming le dieron el premio Nobel, ¿cierto? Pero aparte de eso, ¿ya? ¿Qué es lo que hizo? Descubrió la lisocima, una enzima súper importante que se utiliza para romper la, la membrana de las bacterias, ¿ok? ¿Y cómo la descubrió? Y, miren, tengo aquí un extracto de lo que dicen de cómo descubrió la lisocima, ¿ya? Y durante su investigación de un tratamiento de gangrena gaseosa que diezmaba a los combatientes en las guerras, el descubrimiento ocurrió después de que mucosidades procedentes de un estornudo de un combatiente, ¿ya? Cayesen sobre una placa de Petri en la que crecía un cultivo bacteriano. Luego de esto, se dio cuenta el cultivo no creció, ¿ya? Las bacterias habían sido destruidas por el fluido nasal. Iu, ¿ah? Un poquito cochino, pero gracias a eso y al descubrimiento del hongo Penicillium nonatum, le dieron el premio Nobel a Fleming. ¿Ya? Fantástico. Así que no se den por vencidos, chicos, todos podemos llegar, y chicas, todos podemos llegar a tener un premio Nobel. ¿Ok? Entonces, los antibióticos en sí van a ser sustancias producidas por el metabolismo de los organismos vivos, principalmente hongos microscópicos y bacterias que poseen las propiedades de inhibir el crecimiento o destruir a estos microorganismos, ¿ya? La diferencia con antimicrobiano es que el antimicrobiano puede ser sintético, ¿ya? Esa es como la única diferencia. Ya
ahora, en la actualidad, no se hace mucho la diferencia entre un antimicrobiano y un antibiótico, sino que a todos, ya sean naturales, semisintéticos o sintéticos, se les denomina antibiótico per se. ¿Ya? No hay una diferencia muy sustancial en ello. Bueno, ahí les mencionaba que existen distintos biológicos semisintéticos y sintéticos. ¿Ya? Para poder evaluar acá uno de los antibióticos que vamos a utilizar, tenemos que realizar distintos ensayos. Ustedes ya los leyeron, ¿no es cierto?, en las actividades que había que hacer en el laboratorio número 2, donde hacíamos un antibiograma o el método de Kirby-Bauer. ¿Ya? Entonces, ese ensayo nos dice rápidamente una información sobre el microorganismo, si es sensible o resistente. ¿Ya? Pero eso es una prueba cualitativa, ¿ya? No es cuantitativa, o sea, no me entrega una cantidad o qué cantidad de antibiótico yo necesito para entregarle a mi paciente. ¿Ya? Para ello yo necesito otra prueba, que es muy parecida, ¿ya?, a la del método de Kirby-Bauer. Este va a ser el test de dilución. ¿Ya? El test de difusión es el método de Kirby-Bauer, el que ustedes ya conocen un poquito de él. ¿Ok? El antibiograma por dilución, ¿ya?, me va a permitir obtener dos resultados muy importantes, que es la concentración inhibitoria mínima, ¿ya?, o la SIM, que se le denomina, o MIC en inglés. ¿Ya? Es un resultado cuantitativo, ¿ya? Me va a permitir determinar qué cantidad necesito administrar para inhibir el crecimiento de la bacteria. ¿Ya? Puede ser en medio líquido o sólido. ¿Ya? Lo único malo de este tipo de antibiograma es que es complejo y es de alto costo. ¿Ya? Y por eso no se hace muy seguido. Gracias a este método vamos a poder, como yo les mencionaba, definir la MIC o la SIM, ¿ya?, que corresponde a la menor concentración de antibiótico que inhibe el crecimiento bacteriano luego de 18 a 24 horas de incubación. Y también vamos a encontrar otro concepto que es la concentración bactericida mínima, o CBM, que corresponde a la concentración ya de antibiótico que es capaz de reducir en un 99% la densidad poblacional bacteriana. ¿Ya? Si se fijan en lo que el Lysol, el Lisoform y todo esto desinfectantes en aerosol, que hablan de que matan un 99%, un 99,9%, ¿ya? Ese concepto es la concentración bactericida mínima, ¿ya?, para que lo vayan asimilando. Ahora, el otro tipo, que es el... seguimos en el de dilución. ¿Ya? El antibiograma de dilución, acá lo tenemos, puede ser en agar, donde ocupamos estas tiritas, ¿ya? Son tiras de papel que contienen distintas cantidades de antibiótico que van de forma creciente. Si se fijan, se genera una inhibición de la zona de crecimiento, ¿ya?, que se les puede denominar halo, ¿ya?, un halo de inhibición. Y en la flecha roja me indica la MIC o la SIM, que sería la mínima cantidad de antimicrobiano que yo necesito, que estaría entre 1 y 1,5 para inhibir el crecimiento de la bacteria. ¿Ok? Puede ser también la dilución en caldo y se fijan, sería de esta forma. Se observa así, ¿ya? Desde izquierda a derecha va aumentando la cantidad de antibiótico, ¿ya? En este caso es tetraciclina, y vamos a tener distintos tubos con la misma cantidad de bacterias que se sembró, ¿ya? Vamos a tener algunos bien turbios, ¿ya?, donde hay crecimiento, y luego vamos a encontrar una cantidad que frena el crecimiento bacteriano, y por lo tanto yo en caldo voy a ver lo que se ve transparente, o sea, no hay crecimiento. Y esa sería la concentración mínima inhibitoria, ¿ya?,
que en este caso sería 1,5 microgramos por microlitro, creo. ¿Ya? Ahora, la otra técnica, que era el test por difusión o método de Kirby-Bauer, es el más utilizado, ¿ya? Es el más práctico de realizar, ¿ya? Es el que vamos a hacer en laboratorio, ojalá lo podamos hacer al final del semestre. Pero la diferencia con el otro es lo que yo les mencionaba, el resultado es cualitativo, o sea, me entrega solamente si es resistente o sensible al antibiótico. ¿Por qué? Porque lo que se ocupa son discos, aquí se ven representados con distintos colores, y estos discos de papel tienen una cantidad específica de antibiótico a una concentración definida. No como en el papelito que vimos anteriormente, que eran varias concentraciones en la misma tira de papel. ¿Ok? Todo esto nos va a ayudar mucho a encontrar la cantidad de antibióticos que yo tengo que suministrarle al paciente, pero siempre va a haber una triada, ¿ya? De cómo funciona la actividad antimicrobiana o la actividad microbiana de forma in vivo, o sea, en el paciente o en el hospedero. La triada hospedero antibiótico microorganismo siempre va a estar presente y la van a ver mejor en fármaco, ¿ya? Donde van a poder aprender todo lo que es la farmacodinamia y la farmacocinética, ¿ya? O sea, qué es lo que le hace el cuerpo al antibiótico y qué es lo que el antibiótico le hace al cuerpo del hospedero, ¿ya? Entonces, fíjense, la actividad metabólica de los microorganismos es menor que en el laboratorio, ¿ya? Una Escherichia coli en el laboratorio se demora 20 minutos en dividirse. En el hospedero, la misma Escherichia coli se va a demorar 24 horas, ¿ya? Por lo tanto, cambia mucho el tiempo de desarrollo de ellos. La distribución del antibiótico, ¿ya? ¿Se acuerdan que algunos no penetran el sistema nervioso central? ¿Ya? Algunos no son intracelulares tampoco. La localización del microorganismo, lo que mencionaba recién. ¿Ok? Y otras condiciones como el pH del estómago, las proteínas tisulares o proteínas sanguíneas también pueden afectar al antibiótico. ¿Ok? Bueno, los antibióticos los podemos clasificar de muchas formas. Según su espectro, ya vamos a tener de amplio espectro o de espectro reducido. ¿Ya? Los de amplio espectro van a poder inhibir el crecimiento tanto de gram positivos como de gram negativos. Un ejemplo de ello es la tetraciclina, ¿ya? Que la tenemos por aquí está. ¿Ya? Y uno de espectro reducido, ¿ya? Van a ser los que atacan solo a un grupo pequeñito de microorganismos. Por ejemplo, la vancomicina. La vancomicina es un betalactámico que se ocupa en pacientes que tienen esta alergia a los betalactámicos, ¿ya? Pero como su nombre lo dice, son betalactámicos, van a inhibir solamente a las bacterias gram positivas, o sea, los que tienen eh, pared de peptidoglicán, ¿ya? Ahí les dejo una tablita resumen para que la lean en su casa. Bien, ahora vamos a clasificarlos y ver distintos antibióticos, los más recurrentes que podemos encontrar, ¿ya? Según su mecanismo de acción. Vamos a ir desde más afuera de la bacteria hacia más adentro. O sea, vamos a empezar desde el peptidoglicán, ¿ya? Hacia adentro y vamos a llegar hasta los ácidos nucleicos. ¿Ok? Entonces son todos esos los que tenemos que ver hoy. ¿Ya? Así que empecemos a verlo. Los que alteran la biosíntesis del peptidoglicán vamos a encontrar los betalactámicos. ¿Ok? A lo mejor ya ustedes conocen algún betalactámico por ahí, que es la penicilina, la ampicilina, ¿ya? Como los más recurrentes.
la amoxi, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hacen ellos? Asilan, o sea, le entregan un grupo asil, ¿ya?, al sitio activo de las PBP o transpeptidasas, ¿ya?, disminuyendo la velocidad de transpeptidación de unidades del peptidoglicán. O sea, cuando el peptidoglicán está creciendo, ¿ya?, en su etapa de reproducción de la bacteria, los beta-lactámicos van a influir en estas proteínas, las PBP, que significan Penicillium Binding Protein, o sea, ya su nombre dice que la atacan, que son, se unen ya a penicilina, ya, estas proteínas, y estas proteínas son las encargadas de realizar, ¿ya?, la transpeptidación desde el citosol hacia el medio extracelular de las unidades del peptidoglicán para que se vaya formando. Si estas PBP no son funcionales, el peptidoglicán no va a terminar de desarrollarse, por lo tanto la bacteria se va a alisar. ¿Ok? ¿Cómo son los beta-lactámicos? Bueno, acá tenemos la típica estructura de un beta-lactámico, ¿ya?, de una aminopenicilina, ¿ya? Si se fijan, este anillo cuadrado, ¿ya?, es el anillo beta-lactámico y es el que ejerce la función de unión a las PBP, ¿ya? Y fíjense el que está unido al grupo acilo, ¿ya? Si yo rompo este anillo, ¿ya?, el beta-lactámico no funciona. Si rompo el otro anillo, que es el tiazolín de acá, el beta-lactámico va a funcionar, pero a una menor medida. Pero el que le da la actividad es este cuadradito de acá, que es el más importante. Vamos a tener distintos tipos de beta-lactámico, ¿ya?, tipo penicilina, dependiendo del grupo al que está unido el anillo beta-lactámico. Aquí les muestro, ¿no es cierto? Acá tenemos la PBP en esta proteína como de color verdoso, podríamos decir, ¿ya? Y el beta-lactámico se une a él. ¿Por qué? Porque fíjense, la penicilina tiene una estructura tridimensional muy, muy parecida a los péptidos de alanina, que se ocupan para la síntesis de peptidoglicán. ¿Se acuerdan del peptidoglicán? ¿Ya? Acá está, mire, acá tenemos una L-ala de alanina. ¿Se fijan? Acá tenemos L-ala de alanina. Acá tenemos estos péptidos. Sin estos péptidos de alanina, no vamos a poder construir el peptidoglicano. ¿Ok? Vamos a encontrar distintos tipos de penicilina. Las naturales, ¿ya?, como la penicilina G, ¿ya?, que tienen un espectro reducido a gram positivos, y Neisseria, que es una cocácea gram negativo, que podemos encontrar en la faringe. Vamos a encontrar otras penicilinas que son resistentes a beta-lactamasas, ¿ya? Ya se les puede ocurrir que es una beta-lactamasa, ¿ya? Dentro de ellas vamos a encontrar la meticilina, la oxacilina, que son como, y la cloxacilina, que son como los más recurrentes vistos, ¿ya? Este espectro es reducido también a gram positivos, pero que son resistentes a beta-lactamasa, ¿ya? Las beta-lactamasas son enzimas que rompen el anillo beta-lactámico, que es el que acabamos de ver, ¿ya? Vamos a encontrar la aminopenicilina. Si se fijan, es un grupo amino el que se le adiciona a las penicilinas comunes, y vamos a encontrar la amoxi, la ampicilina, ¿no es cierto? Y cada modificación que va sufriendo un antibiótico es porque se va ampliando su espectro. La ampicilina y la amoxi empiezan a tener un espectro un poco más amplio, ¿ya? Lamentablemente son sensibles a la lactamasa, pero son resistentes a pH ácido, o sea, aguantan el pH del estómago y van a tener su acción sobre gram positivos y
algunos gram negativos como son estas enterobacterias de acá. Vamos a tener penicilinas antiseudomonas. La pseudomonas es una bacteria muy compleja en ámbitos intrahospitalarios, ¿ya? Cuando estamos fuera de los hospitales no es tan compleja la pseudomonas. ¿Por qué? Porque si estamos sanos no nos va a atacar. Pero si tenemos el sistema inmune deprimido, ya ahí puede ser un poco más complejo. Estas penicilinas son carboxipenicilinas, o sea, tienen adherido un grupo carboxilo, ¿ya? Se fijan, van cambiando ahí los distintos tipos de modificaciones. Y como su nombre lo dice, antiseudomonas va a matar obviamente a pseudomonas y también espectro gram negativo. Otro tipo de beta-lactámicos, ya separados de los que vimos recién, de las penicilinas, son las cefalosporinas, ¿ya? Vamos a encontrar de primera generación, segunda generación y tercera generación. Las distintas generaciones van cambiando su espectro de acción, ¿ya? Desde gram positivos migrando hacia los gram negativos. ¿Ok? Aquí les dejo la estructura de una cefalosporina y si se fijan, el primera generación, esta R, es la que se modifica. Segunda generación, la del lado derecho, y por último la de tercera es este radical, ¿ya?, del centro, el que es modificado. Aquí les dejo un videito. Fíjense esta Klebsiella hace poquito, ¿ya? Fíjense, es resistente a todos los antibióticos que se le están probando. Este es un antibiograma, ¿ya?, ¿no es cierto?, un método de Kirby-Bauer, y el único que logra inhibir un poquito, ¿ya?, y que no debe ser significante, es una cefalosporina de segunda generación. Creo que era esta, cefixima, ¿ya?, que es la que aparece en este video. Entonces, 2030 ya no van a estar de moda los virus y capaz que estén de moda las bacterias y sí, miedito, las bacterias multiresistentes, ¿ya? Ese es un tema importantísimo. Correctamente, no se automediquen, por favor. Eso es súper importante. Pero también el uso de los antibióticos en ganadería y en todo lo que es acuicultura también ha generado todas estas bacterias multiresistentes, ¿ya? No solo es culpa de las personas porque se toman mal los medicamentos, sino también es culpa de las personas que los ocupan en toneladas, ¿ya?, para la ganadería, ¿ya?, la avicultura y la piscicultura. Y eso es lo que tenemos que ir cambiando para que no sigamos generando microorganismos multiresistentes, ¿ya? Los beta-lactámicos deberían ser los antimicrobianos que menos efectos secundarios deberían tener. ¿Por qué? Porque afectan el peptidoglicán. Nosotros como eucariontes no tenemos peptidoglicán. Sin embargo, aún así nos afectan y pueden generar ciertos efectos adversos como son las alergias, ¿ya? Puede provocar diarrea y ya cuando son en dosis muy altas pueden provocar convulsiones y una difusión plaquetaria. Hay gente que es alérgica a los beta-lactámicos y anda con un carnet para decir que son alérgicos a esto para que no se le apliquen en el momento de un accidente. ¿Ok? Eso. Bueno, les quería dejar acá también algo que es súper importante, como ustedes, como adolescentes, tienen que saberlo, ¿ya? Y es el efecto antabuse. ¿Ya? El efecto antabuse se ocupa este medicamento que se llama disulfiram, ¿ya?, y se le administra a los alcohólicos. Este disulfiram lo que hace es, en el alcohólico, ¿ya?, es que le dé una caña mortal al tomar alcohol. Y la caña le da rápidamente, a la media hora, ¿ya? El disulfiram lo que hace es bloquear una vía
del metabolismo del alcohol, ¿ok? Y lo que genera una cantidad alta de acetaldehído, que es este compuesto el que nos genera caña, ¿ya? Y que nos da vómito, náusea y la pérdida de conciencia, ¿ok? Este mismo efecto, el antabuse, se da con las cefalosporinas de tercera generación. Así que si un día ustedes están muy, o conocen a alguien que está resfriado y le dieron alguna cefalosporina de tercera generación, que no se le va a ocurrir tomar copete porque va a hacer cortocircuito. Pasa lo mismo que con el metronidazol, ¿ya? Y las benzodiazepinas. Ya conocemos todo lo que pasa si tomamos copete y les ponemos unas clonas, ¿ya? Unos pumps. ¿Ya? Así que no lo hagan. ¿Ya? Aquí les dejo la ruta, si se acuerdan un poco de bioquímica, el etanol pasaba a acetaldehído y el acetaldehído pasaba a acetato. ¿Gracias a qué? A esta aldehído deshidrogenasa. El disulfiram, las cefalosporinas, el metronidazol y las benzodiazepinas también actúan sobre esta enzima. Y al inhibir la actividad de esta enzima, lo que se acumula es el acetaldehído. Y esto es lo que nos da toda la reacción de caña, ¿ya? Vómito y pérdida de conciencia. ¿Ya? Para que lo tengan ahí en mente. Ok, mecanismo de resistencia bacteriana frente a los beta-lactámicos. ¿Cuáles son? Las beta-lactamasas. Ya las habíamos visto un poquito, ¿no es cierto? Y existen distintos tipos de enzimas. Vamos a encontrar las TEM, la CHB y OXA, ¿ya? Las siglas de estas van a depender del gen que las sintetiza, ¿ya? Pueden estar codificadas tanto en plasmidios, ¿no es cierto?, como en el cromosoma bacteriano. La TEM es de plasmidio y las que están en cromosoma es la CHB y la OXA, ¿ya? Esas son en el cromosoma bacteriano y no son adquiridas, sino que son intrínsecas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Si tenemos estas beta-lactamasas, este mecanismo de resistencia bacteriano, ¿qué es lo que hacemos para disminuirlo? Bueno, se investigó un poquito y se encontraron inhibidores competitivos, ¿ya? Bioquímica, un poquito de bioquímica, otra vez. Vamos a tener la ampicilina, ¿no es cierto?, para inhibir el crecimiento de esta Escherichia coli que tenemos acá. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esta Escherichia coli tiene estas enzimas beta-lactamasas que cortan el anillo beta-lactámico. ¿Cómo yo puedo inhibir estas beta-lactamasas? Compitiendo con ellas. ¿Cómo? Utilizando el ácido clavulánico o el sulfactam. Se fijan, tienen un anillo muy parecido al anillo beta-lactámico, pero no generan actividad inhibitoria, ¿ya? Si ustedes ponen ácido clavulánico sobre un césped bacteriano, la bacteria va a crecer igual, no la va a inhibir, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tiene la actividad del anillo beta-lactámico. No se une a las PBP. Pero sí se une a las beta-lactamasas. Por lo tanto, engañamos a la beta-lactamasa y ahora se va a unir al ácido clavulánico y mi ampicilina va a quedar libre para ejercer su acción. Y matar a coli. ¡Tarán! Ejemplo, una moxi con clavulánico típica, una pastilla de 1 gramo completo, una pastilla más o menos grandotota. ¿Ya? No sé si alguien se ha enfermado por ahí y le han dado de esto. ¿Para qué se usa? ¿Para qué cosas trata? Que lo había escuchado antes. Bueno, va a depender del tipo de infección, pero para una faringitis, ¿ya? Faringoamigdalitis, de repente la recetan, ¿ya? Para esos casos. Bueno, en verdad, eso me lo han recetado a mí, ¿ya? Ya. Eso. Ahora, otro tipo de antibiótico que inhibe la biosíntesis del peptidoglicán, pero que no son beta-lactámicos, vamos a encontrar algunos.
como la fosfomicina, ¿ya? Que se da para infecciones urinarias, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la fosfomicina? Bloquea la formación del ácido N-acetilmurámico. ¿Se acuerdan? Uno de los componentes del peptidoglicán, que es bien importante. Y por otro lado vamos a tener la cicloserina, ¿ya? Que inhibe la incorporación de ala. De nuevo entra en función este péptido, ¿ya? Al peptidoglicán. La cicloserina se da por infecciones a Mycobacterium la mayoría de las veces. ¿Ok? ¿Cuál es la resistencia de la bacteriana a estos antibióticos? Es la modificación química de la molécula blanco, ¿ya? Lo que cambia es el acetilmurámico, ¿ya? Sufre alguna fosforilación, ¿ya? Alguna adenilación, ¿ya? O acetilación. Y el de ala cambia por de ala de lactato, ¿ya? Ese es su cambio, ¿ya? Esa es la modificación química que sufre. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, la ruta donde actúa la fosfomicina, ¿ya? Actúa ahí. Y en esta acetiltransferasa. Y la D-cicloserina, entonces, si se fijan en la incorporación del péptido de ala, donde lo que se inhibe es, ¿ya?, la alanina rasamasa. Ese es el nombre de la enzima que se inhibe. Otro tipo de no beta-lactámico, ¿ya?, es la vancomicina, ¿ya?, que se une con afinidad de nuevo a los terminales de ala, ¿ya?, fíjense, y que se utiliza en los pacientes que son alérgicos a los beta-lactámicos. ¿Cuál es la resistencia que tenemos? La modificación, de nuevo, de ala a de lactato, ¿ya?, mediante una ligasa que se denomina VAN-A. Vamos a tener otros tipos de fenotipos como VAN-B o fenotipo VAN-C, los que se diferencian por concentraciones de vancomicina, ¿ya? Aquí les dejo una tablita pequeña, ¿ya? La vancomicina casi siempre se utiliza para enfermedades producidas por enterococos, ¿ya? Las enfermedades producidas por enterococos también son asociadas a intrahospitalarias, más que a infecciones que pueden ocurrir en cualquier otro lugar, ¿ya? ¿Por qué? Porque también mi sistema inmune tiene que estar un poco suprimido para que enterococo me pueda atacar y generar una infección. Ya, fíjense, VAN-A es para concentraciones de vancomicina grandes, ¿ya? VAN-B y VAN-C son para concentraciones más bajas, ¿ya?, de vancomicina. Ahí, fíjense aquí, VAN-C es la única que es intrínseca, ¿ya? O sea, que viene dentro del cromosoma bacteriano y no es adquirida, no es por un plásmido, ¿ya? O por sí, por un plásmido más que nada, por una integración del DNA. Resumen, para que los vean ahí, de lo que afectan a la síntesis de peptidoglicán. Todas las que afectan la síntesis de peptidoglicán son bactericidas, ¿ya? Vamos por el otro, ¿ya?, que afectan la membrana. Ahora vamos un poquito más adentro de la bacteria, ¿cierto? Y vamos a encontrar las polimixinas, ¿ya?, como la colistina. Y esto es un tensioactivo. Estos antibióticos actúan como tensioactivos catiónicos. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la clase anterior? Los tensioactivos que bajan la tensión superficial del agua. Bueno, acá ocurre lo mismo, ¿no es cierto? Que son tensioactivos y actúan sobre la membrana. Los fosfolípidos que están en la membrana ya alteran esta permeabilidad, por lo tanto se libera todo lo que es el contenido citoplasmático de la bacteria.
La colistina y las polimixinas en general son los últimos antibióticos que se ocupan para las infecciones. ¿Por qué? Porque es como la última arma que existe para infecciones severas. Sin embargo, ya existen bacterias que son resistentes a polimixina desde, fíjense, el 2016. El 2016, hace poquito, ya se encontraron bacterias resistentes a polimixina. ¿Y por qué? Porque ocupaban muchos colistina en ganadería. Y ahí, ¿qué fue lo que ocurrió? Generaron bacterias resistentes. Se enfermó una persona que cuidaba el ganado y de ahí llegaron a hacer este estudio. Bueno, la persona le costó un montón recuperarse porque ¿ya? No podían controlar a esta bacteria que estaba generando la infección. Vamos a ver ahora los que alteran o inhiben la síntesis de proteínas. ¿Ya? Vamos a tener dos tipos, dependiendo de qué subunidad del ribosoma actúan. ¿Ya? ¿Se acuerdan que el ribosoma es el encargado de utilizar el RNA mensajero y producir las proteínas, ¿no es cierto? Eso es algo que tienen que ustedes ya dominar. Bueno, los que inhiben la síntesis proteica van a actuar sobre los ribosomas. En este caso, la tetraciclina y los aminoglicósidos actúan sobre la unidad menor, que es la de 30S. Desestabilizan la unión del tRNA, ¿ya? Cuando empieza recién la transcripción, perdón, la traducción, ¿ya? Cuando recién empieza la traducción, ya la tetraciclina inhibe esta traducción. Y los aminoglicósidos en sí bloquean el sitio de unión al mRNA. También afectan esta misma zona. Entonces, fíjense, el ribosoma, no sé si se acuerdan un poquito, tiene tres sitios en particular. El sitio A, que es donde entra el aminoacil tRNA, ¿ya? Que es el primero de los primer tRNA que llega al ribosoma, que empieza la cadena de polipéptido o de proteína. El sitio P, que es el donde se genera el enlace peptídico, y el sitio E, que es de exit, que sale la proteína cuando ya está lista. ¿Qué es lo que hace la tetraciclina? Va a inhibir, ya se va a unir al sitio A y no va a permitir que empiece la traducción. ¿Ok? ¿Cómo tenemos resistencia antimicrobiana sobre la tetraciclina? Existen bombas de expulsión que toman la tetraciclina desde el citoplasma y lo expulsan ¿ya? Hacia el exterior, hacia el extracelular. ¿no? Los aminoglicósidos, por su parte, ¿ya? Por otro lado, que aquí encontramos la kanamicina, la streptomicina, producen una lectura errónea del mensaje. ¿ya? Se unen al sitio P. ¿ya? Aquí queda mal constituido el enlace peptídico, por lo tanto van a generar proteínas truncas o proteínas defectuosas. ¿ya? Y como no funcionan estas proteínas, ¿ya? La bacteria va a determinar que no es muy viable seguir viviendo y por ende muere. ¿Cómo se desactivan estos aminoglicósidos? Mediante acetilación, adenilación, fosforilación. O sea, va una enzima y toma este antibiótico y los modifica. Ya les coloca un grupo acetil o un grupo fosfato o un grupo adenil. Ahora, los que afectan la subunidad mayor del ribosoma, vamos a encontrar los macrólidos ¿ya? Y el cloranfenicol, ¿ya? Que es la unidad mayor del ribosoma que se ve afectada. Los macrólidos vamos a encontrar la eritromicina. De la A a la F podemos encontrar. Hay muchas. Son todas naturales, ¿ya? Vienen de una bacteria que vive en el suelo.
¿ya? La eritromicina también se ocupa para personas que son alérgicas a la penicilina. Y fíjense, ahí tenemos esta molécula, que es una molécula enorme, ¿ya? Y que afecta, ¿no es cierto?, la unidad 50S del ribosoma. Otro tipo de macrólido es la citromicina, ¿ya?, que se ocupa harto en infecciones de piel, ¿ya? Este es semisintético, ya es una modificación de la eritromicina, pero fíjense, las moléculas son muy parecidas, ¿ya? Y por último vamos a encontrar la claritromicina, ¿ya?, que se utiliza en la triterapia contra Helicobacter pylori, esta bacteria que es, produce úlceras gastrointestinales. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los métodos de resistencia de los macrólidos? ¿Ya? Aquí vamos a tener todos los sistemas de resistencia que hemos visto. Modificación de la molécula blanco, ¿ya? El ribosoma es el que cambia en este caso para poder resistir al antibiótico, ¿ya? Se metila el RNA 23S, que es una subunidad del 50S, ¿ya? Bombas de expulsión vamos a encontrar que sacan a los macrólidos desde el citoplasma hacia el extracelular, y modificaciones del antibiótico, enzimas que rompen el anillo. ¿Ah? ¿Se acuerdan del anillo este que vemos acá? Este anillo gigante. Es el anillo que se corta. ¿Ya? Por lo tanto, frente a los macrólidos vamos a encontrar todos los tipos de resistencia. Resumen, ¿ya?, para que los vean en su casita. Y ahora vamos llegando ya a la parte más de adentro de la bacteria, donde encontramos antibióticos que van a interferir con la síntesis de ácido nucleico, ya sea en su replicación como en su transcripción. Vamos a encontrar inhibidores de la transcripción, como la rifampicina, ¿ya?, que se ocupa para Mycobacterium tuberculosis la mayoría de las veces, la rifampicina, y es bactericida. Este antibiótico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inhibir a las RNA polimerasas. O sea, las RNA polimerasas no van a poder funcionar debido a que la rifampicina se une a ella. ¿Cuál es la modificación o la resistencia antimicrobiana sobre la rifampicina? Modificación de la subunidad beta de la RNA polimerasa. Hay una mutación. ¿Para qué? Para que la rifampicina no pueda acoplarse a esta subunidad beta, ¿no es cierto?, y pueda así lograr la transcripción. Otro tipo, vamos a ser los inhibidores de replicación, ¿ya?, los que generan otra cadena de DNA cuando se están dividiendo las bacterias, y aquí encontramos las quinolonas, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen las quinolonas? Actúan sobre el dominio ligasa de la topoisomerasa. Las topoisomerasas van a tener dos dominios, un dominio nucleasa y un dominio ligasa, ¿ya? Las quinolonas van a actuar sobre el dominio ligasa y no van a poder ligar el DNA, ¿ya? Por lo tanto, el dominio nucleasa es el único que va a actuar, ¿ya?, en la replicación, y lo que ocasiona es que el DNA quede fragmentado. ¿Ok? Ejemplos de las quinolonas, vamos a tener la ciprofloxacina, ¿ya?, que se da para sinusitis y cistitis la mayoría de las veces, la cipro, ¿cierto? El ácido nalidíxico, ¿ya?, y la levofloxacina. Son como los más recurrentes. ¿Cuáles son las resistencias antimicrobianas asociadas a esta? Modificaciones de moléculas blanco, o sea, la topoisomerasa es la que cambia aquí. ¿Cuál?
la topoisomerasa número 2 en bacterias gram negativo y la topoisomerasa número 4 en bacterias gram positivo. ¿Ya? Son súper específicas las modificaciones porque no todas actúan de la misma manera. ¿Ya? Ahora, otro tipo de antibiótico que daña al ácido nucleico son los nitromidazoles, como el metronidazol, el tinidazol. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? ¿Ya? Se generan grupos nitro, ¿ya? Que van a desestabilizar la estructura del DNA. Esta estructura de doble hebra se desestabiliza, todas las uniones de Van der Waals y todas estas uniones que tiene el DNA se desestabilizan y la bacteria no contiene un DNA doble hebra, por lo tanto se muere la bacteria. ¿Ok? Los nitromidazoles se ocupan siempre para bacterias anaeróbicas, por ejemplo Clostridium y también algunos protozoos. ¿Ya? No sé si vieron por ahí el nitromidazol en la clase anterior con el profe Pato. ¿Ya? Ahí se ocupan frente a protozoos. ¿Por qué? Porque los protozoos también son anaerobios o son intracelulares. ¿Ya? Están dentro de la célula y necesitamos que el antibiótico llegue hasta allá. Y por último, ya llegando al final de esta clasificación, vamos a encontrar los que alteran el metabolismo energético de la síntesis del ácido fólico. ¿Ya? Las bacterias generan su propio ácido fólico, no como nosotros que tenemos que consumirlo. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Y en particular las embarazadas tienen que consumir harto ácido fólico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace el ácido fólico que es tan importante? Si no fuese por el ácido fólico, no podemos llegar a constituir el DNA ni las proteínas. ¿Ya? Son muy importantes para el metabolismo de lo que es la timidina, ¿ya? Una base, las purinas, ¿no es cierto? Las bases purinas, que es la adenina y la guanina, y también la metionina, ¿ok? Para formar todo lo que son las proteínas. ¿Ya? Por eso es muy importante el ácido fólico en las embarazadas para que no tengan falta de nutrientes, falta de... claro, estos que son los principales ingredientes para poder formar al embrión que está en su cuerpo. ¿No es cierto? Este parásito que también hablaban delante, que puede ser el bebé, que le consume mucha cantidad de energía y nutrientes a la mamá. Ejemplos de estos antibióticos son las sulfonamidas, el trimetoprim, y resistencia a ellos vamos a tener bombas de expulsión y rutas alternativas de síntesis. ¿Ya? Esto en bacterias, ojo. ¿Ya? Nosotros sí o sí tenemos que consumir el ácido fólico en la dieta y tener algunas bacterias que lo producen, como las probióticas. ¿No es cierto? Las bacterias probióticos nos ayudan a generar todos estos compuestos. Resumen de los resumen para que lo vean en su casita. ¿Ya? Se los dejo ahí. Y ya con esto ya vamos finalizando esta clase, donde vamos a tener terapias antibióticas combinadas, que dependiendo de la infección, si hay alguna infección grave, algún traumatismo, vamos a tener que aplicarlas. ¿Ya? ¿Cuándo se utilizan? Se utilizan en tratamientos rápidos en infecciones graves, cuando hay una septicemia en inmunodeprimidos, cuando hay una meningitis en niños, ¿ya? Se ocupan estas terapias combinadas. Cuando hay tuberculosis, ¿ya? O cuando hay infecciones mixtas, ¿no es cierto? Cuando hay un traumatismo masivo, algún choque, ¿ya? Y hay órganos expuestos, ¿ya? O fracturas expuestas, se ocupan estas terapias antibióticas combinadas. ¿Con qué fin? ¿Ya? Es la terapia antibiótica combinada obtener un efecto sinérgico. ¿Qué significa que sea sinérgico? Que el uso de dos
o más, por ejemplo, el uso de A más B de C, pero este C, ¿ya?, sea completamente positivo, ¿ya?, sea un efecto sinérgico, sea un efecto muy positivo, sea un efecto muy grande en comparación al uso del antibiótico A y el antibiótico B por sí solos, ¿ya? Ejemplo de un efecto sinérgico, el uso de las sulfas más trimetropin, ¿ya? Acá les dejo, ¿no es cierto? Acá tenemos una sinergia, fíjense, acá hay el uso de 2 antibióticos y se ve que hay una mayor zona de inhibición, ¿ya? Pero también podemos encontrar antagonismo, en donde el uso de 2 antibióticos va a frenar. Fíjense que aquí el halo, en vez de ser redondito y expandirse lo más que pueda, como que se frena y queda un cuadrado. Lo mismo pasa acá y con este otro antibiótico. Bien, acá les dejo ejemplos de sinergia, ¿no es cierto?, que podemos ocupar vancomicina con rifampicina, ¿ya? Una ataca la transpeptidación, ¿ya?, y el otro ataca la replicación del DNA. Se fijan, hay 2 partes distintas que yo voy a estar atacando. Una es la replicación del DNA, ¿ya?, y por otro lado, la formación del peptidoglicán. Antagonismo, ¿qué ocurre? Si yo ocupo penicilina y una tetraciclina, ¿ya?, la penicilina inhibe la síntesis del peptidoglicán y la tetraciclina inhibe la síntesis proteica. ¿Qué es lo que ocurre? Acá hay un antagonismo. Si yo no tengo proteínas, ¿ya?, o péptidos como el de ala, que constituyen, ¿no es cierto?, la síntesis de peptidoglicán, la penicilina no me va a servir de nada, ¿ya? Por lo tanto, yo tengo que saber cómo administrar y qué antibiótico administrar, ¿ok? Pero todo eso lo van a conocer en mayor detalle, ¿ya?, en fármaco. Todo lo que es la posología, farmacodinamia, farmacocinética, ¿ya? Cuadrito resumen, para que lo vean en su casa, ¿no es cierto? Los principales dianas y mecanismos de acción de los distintos antibióticos. ¿Qué es lo que hacen y para qué y cómo lo hacen? ¿Ok? Eso pues, chicos, chicas, chiquilines. Dudas, consultas hasta ahora. No, profe, está súper. Profe, a mí me quedó Muy bien. una duda. Dígame. Cuando estamos viendo la actividad antimicrobiana, ¿Ya? hablamos de la triada. El primer ¿Sí? punto no me quedó claro. Me dio el ejemplo de la Escherichia coli, que in Ah, vitro se demoraba. 20 minutos, ¿no es cierto? La Ah, ya, triada donde tenemos este antibiótico hospedero microorganismo. y microorganismo, ¿no es cierto? Vamos a... ¿Qué es lo que ocurre? Eh, el metabolismo es distinto de las bacterias. Por lo tanto, si yo veo un efecto en el laboratorio, que el efecto de inhibir a la bacteria, ¿cierto?, ocurre en 18 horas, ya en el laboratorio, si yo lo veo así, en el cuerpo humano no va a suceder realmente, y por eso tenemos que dar una terapia antibiótica que dura 7 días, 10 días, ¿ya?, o a lo mejor 3 días, dependiendo del antibiótico. Sí, ya, pero eso sí era referencia. Sí, Y había escuchado mal, y entonces lo había entendido pero ya me queda más claro. ya, súper. Pues, profe. Ok. ¿Más dudas por ahí? ¿Consultas que tengan? No. No. Yo tengo una, profe, con respecto a la mañana. Mañana se entrega el cuestionario del Lab 3, ¿o no? Mañana ¿No? usted es del grupo B, D. del grupo D. Sí. No, mañana tienen control. Solamente el control. Sí, solamente el control y el... Profe, Dígame.
Es que pasa que según lo que mandaron, el control es para el grupo B. Ah, claro, pues B y D. ¿Sí? B y D. Va. Ajá. Sí, yo me había equivocado al principio. Yo me equivoqué con las fechas y las puse al revés. ¿Ya? Ya, profe, muchas Ahí, gracias. ahí María Fernanda le contestaba, ¿no es cierto? Mañana es control, el día 11 de mayo se entrega el cuestionario. ¿Ya? Ahí ya entregando este cuestionario vamos a estar ya más capacitados, ya vamos a tener casi toda la materia pasada para empezar a ver casos clínicos cortitos. ¿Ya? Vamos a empezar a ver casos clínicos en el laboratorio hasta que ya las condiciones mejoren y podamos tener actividades prácticas. ¿Ok? El profe Pato ya me dijo que le subió el caso clínico a Canvas. ¿Ya? El primer caso clínico es bien interesante, léanlo bien, véanlo. Es algo muy recurrente que pasa, ¿ya? Así que tómenlo como un pequeño desafío. Ahí María Fernanda nos dice, grupo A y C, el control el jueves 6, sí, correcto. Y entrega el cuestionario el 13. Muchas gracias, María Fernanda.